jueves nos toca una clase de personal social. Día jueves nos toca una clase de personal social. En personal social hemos estado avanzando las diferentes culturas por periodos, ¿no? Hemos hecho la periodificación de Rowe, entonces ya hicimos todo lo que correspondía al horizonte temprano, que era la cultura Chavín y la cultura Paracas, entre 1800 y el 200 antes de Cristo. Luego esas dos culturas, grandes culturas, desaparecen y se crean estados regionales. A eso le llamamos intermedio. Ya no le llamamos horizonte, sino intermedio. Y el primer intermedio es el intermedio temprano, que comienza más o menos inicios de nuestra era hasta el 700 de nuestra era. Y ahí tenemos tres culturas, esencialmente Mochica, Nazca y Lima. Entre las más, hay otras, la más importante esas tres. Entonces, luego había otra, por ejemplo, que era la cultura Huarpa, que empieza a crecer un poco, y esa cultura Huarpa va a constituir el imperio Huari. Entonces, ahí pasamos a otro horizonte nuevamente. Teníamos horizonte temprano, intermedio temprano, ahora horizonte medio. Como hay tres horizontes, hay horizonte temprano, medio y horizonte tardío. Y como hay dos intermedios abajo, intermedio temprano e intermedio tardío nada más. Entonces, Huarpa crece, se hace Huari y ya pasamos a otro horizonte, porque hay dos imperios, el imperio Huari, que domina en toda la parte norte, y el imperio sur, o la parte sur, que es dominada por el imperio Tiahuanaco. Esas culturas ese periodo, horizonte medio, y esas dos culturas van a persistir más o menos hasta los años 1200, entre el 700 y el 1200 de nuestra era. Entonces ahí las culturas, estas dos culturas, explotan también. Aparentemente por un fenómeno climático catastrófico de El Niño, se presentan sequías en todo el territorio andino, y al presentarse sequías no hay que comer. Y como no hay que comer, empiezan a cuestionar el poder que tenían los líderes religiosos y militares. ¿Cómo es posible? Ustedes son representantes de Dios y miren, no llueve, no tenemos que comer. Por ahí algunos jefes, no, es mentira eso, lo que ustedes decían. Vámonos, ¿quién se va de aquí? Y jalan un poco de gente y se empiezan a irse y a perder el poder. Estas dos grandes imperios, el imperio Huari y el imperio Tiahuanaco. Entonces se empiezan a ir hacia diferentes regiones y empiezan nuevamente a formarse estados regionales, ¿no? Unos jefes se fueron con un grupo de gente, se establecieron aquí y hicieron su propia ciudad, crearon su propia cultura. Y es así como, por ejemplo, el imperio tiahuanaco se dispersa y se van a crear diferentes estados collas. Atuncoya, Jarancoya, diferentes estados collas en toda la región del lago Titicaca, en toda la región del altiplano. Y el imperio Huari, igual, se disgrega en varios pequeños estados y se van a crear nuevos estados regionales, como por ejemplo Lambayeque, la cultura Lambayeque, o Sicán, no Sipán, Sicán. Sipán pertenece a Mochica, Sicán. Se va a crear la cultura Chimú, el pueblo Chimú, el estado Chimú. Se va a crear el estado Chancay. Se van a crear nuevos estados en el antiguo territorio del imperio Huari. Este periodo se va a llamar el intermedio tardío. Como hay dos intermedios, el intermedio temprano es el que estaba Nazca, en el que estaba Lima y en el que estaba Mochica, y ahora es el intermedio tardío, solamente dos intermedios, temprano y tardío, ya no hay intermedio medio. El tardío, en el que van a estar pues la cultura Lambayeque, la cultura Chimú, la cultura Chancay. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el periodo que vamos a iniciar ahora. Y para esto, la ficha que les corresponde
es esta ficha. Vamos a ver si la empiezan a visualizar. Voilà, creo que deben estar viendo. Esta es la ficha entonces, ¿ah? La ficha del intermedio tardío y luego la cultura lambayeque o sicán. ¿Ah? La cultura lambayeque o sicán. Entonces, esta es la ficha que creo que es la ficha segunda del mes de septiembre. Vamos a empezar a trabajarla. Para eso igual les preparé dos PowerPoint, una de ellas. Ay, creo que no está. A ver, perdón. Cultura Lambayeque, Cultura Lambayeque. ¿Dónde está el intermedio tardío? Ah, voilà, es esta. ¿De acuerdo? Voilà, vamos a compartir primero esta, que es pequeña nada más, y que va a hablar precisamente sobre el intermedio tardío. Entonces, les decía que el intermedio tardío es el periodo que comienza con el declive de los imperios Huari y del imperio Huari y Tiahuanaco. ¿Cuándo pasa eso? Hacia el año 1200 más o menos. Hacia el año 1200 decaen esos dos imperios, Huari y Tiahuanaco, como les digo, aparentemente por problemas climáticos, hay un periodo de sequía, y por problemas políticos, ¿no? Las autoridades empiezan a pelear porque no había que comer y empiezan a cuestionar el papel de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Realmente le escuchan a los dioses le escuchan a ellos, porque si los escucharan, ellos nos dijeron que iba a llover y no ha llovido, ha caído sequía y no tenemos que comer. Entonces, eso hace una explosión social debido a un fenómeno climático, como la del Niño, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a decaer el imperio Huari. Comienza más o menos a los 1000 años después de Cristo, estamos en el 1000 después de Cristo, ¿eh? Entonces dice que empiezan a perder poder político, el control de las ciudades, lo que dice ahí en la ficha que les puse, y eso debido a la emancipación de los pueblos sometidos y a la despoblación de las ciudades. La gente se empieza a ir de la ciudad porque ya no había que comer en la ciudad. Se va a lo que queda en las partes altas donde todavía hay valles en las que se puede cosechar. Entonces, muchos pueblos son abandonados completamente, completamente, y regresan a sus ciudades. A regresar a sus ciudades, eso se llama depresión cultural. O sea, los huaris habían impuesto su lengua, habían impuesto su dios, y esta gente regresa a sus ciudades y recupera sus lenguas, recupera sus dioses. Eso se llama depresión cultural, ¿es cierto? Entonces, a la decadencia de este imperio Huari, surge esto que se llama el intermedio tardío, que va a ser el penúltimo de los periodos, porque el último es el horizonte tardío, que es Inca. Entonces, este intermedio tardío va a durar más o menos en el año 1000, que es la decadencia del imperio Huari, y el surgimiento del imperio Inca, más o menos hacia los años 1450, cuando un Inca va a vencer a los Chancas, que eran los descendientes, un pueblo de los antiguos Huaris, van a vencerlo. Los Huari, o bueno, los que quedaban de los Huari, los Chancas, querían apoderarse de un valle que estaba en el valle del actual Cusco. Habían dos ríos, el río Guayanay, y este valle era muy fértil, y ahí vivían 5 pueblos pequeños de agricultores. Entonces, los Chancas, que eran también un grupo de los antiguos Huaris, querían conquistar ese valle. Ese valle es rico, hay bastante que cultivar, vamos a conquistarlo. Pero ¿qué pasa? Estos 5 pueblos que vivían en este valle del actual, donde está la actual ciudad de Cusco, se van a aliar entre ellos, van a hacer una alianza entre ellos. Entonces se llama una confederación de estados. Van a aliarse entre ellos
y van a nombrar a un rey para que este rey los dirija en su defensa contra la invasión de los chancas. ¿Cómo se llama este rey? Le van a poner el nombre Intica. Inti, sol, acá, hijo. Intica quiere ser hijo del sol. De ahí viene el nombre Inca. ¿De acuerdo? Entonces el Inca era uno solo, era el rey, el soberano. El pueblo era pueblo quechua, no era pueblo inca. El Inca era uno solo, el rey. Entonces estos 5 estados, 5 pueblos van a nombrar un rey, que lo van a llamar Inca. Y este rey va a organizar a un ejército de estos 5 pueblos para enfrentarse contra los chancas. Ese enfrentamiento va a durar decenias. Varios reyes, varios incas van a pasar. Varios incas. Y los wari cada vez atacaban y atacaban. Y este pueblo quechua que vivía en la ciudad de Cusco, gobernado por un inca, resistían, hacía resistencia. Hasta que en el año 1450, el inca Pachacútec, un inca, logra vencerlos, vence a los chancas. Y al vencer a los chancas, se acaba la invasión de los chancas. Y es el fin prácticamente de los wari. Porque este pueblo gobernado por este inca vence a los chancas y no solamente ya no van a invadir los chancas, sino que este pueblo comienza a invadir más bien lo que quedaba de los chancas y de los waris. Sobre todo con este rey Pachacútec que hace una gran expansión. Dicen, ellos querían invadirnos, nosotros no hemos vencemos, ahora vamos a coger todo lo que ellos tenían. Y se van por el norte, hasta Ecuador, hasta Quito, y por el sur, hasta Chile, todo Bolivia, norte de la Argentina. Y todo eso va a ser el imperio inca, que después se le va a poner el nombre de Tahuantinsuyo. ¿No es cierto? Entonces, este intermedio tardío surge con la decadencia del imperio inca. Ahí empiezan a aparecer pueblos y termina cuando empiezan a surgir, del imperio wari, disculpe, surgen con la decadencia del imperio wari, y durante todos esos años nuevos pueblos van a aparecer y termina este intermedio tardío cuando uno de los pueblos empieza a conquistar todo el territorio. Y ese pueblo es el pueblo quechua, gobernado por un inca. Entonces, cuando este pueblo quechua, gobernado por un inca, que después le van a poner el nombre de Tahuantinsuyo, domina casi toda la región andina, ahí hablaremos del horizonte tardío. ¿Qué culturas van a surgir durante esta época del intermedio tardío? Durante el intermedio tardío van a estar algunas culturas de la costa, como la cultura lambayeque o sicán, la cultura chimú, la cultura chincha, y algunas culturas de la sierra como chancay, chachapoyas, coya. Los coyas es más de que de los wari, los coyas es más bien de los tiahuanacos. Entonces, estas culturas son los que aparecen en el intermedio tardío. La más importante es lambayeque, chimú, chancay. ¿De acuerdo? Entonces, a eso le llamamos intermedio tardío. Acá lo ven ustedes en esta ficha, la periodificación más o menos. Entre el año 1000, que es cuando empieza a decaer Wari, hasta el 1480, que es cuando empieza a surgir el imperio inca. Empieza a surgir el imperio inca. 1480 que empieza a surgir el imperio inca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pueblos en este periodo de intermedio tardío? Chimú, Chincha, Chancay, Chachapoyas, los chancas, que son los que son vencidos por los incas, los huancas y los reinos aymaras. ¿De acuerdo? Entonces, a este periodo es el periodo que le llamamos intermedio tardío, entre la decadencia del imperio wari y el surgimiento del imperio inca. ¿Cuántos años pasan? Casi 500, entre el año 1000 y el 1480, en que los incas
los quechuas logran vencer a los chancas. Bueno, entonces a esto le vamos a llamar Imperio Tardío y durante este periodo vamos a estudiar a una de las culturas más importantes de este periodo, que es la cultura Lambayeque. ¿De acuerdo? La cultura Lambayeque. Ojo, a esta cultura Lambayeque también se le conoce con el nombre de Sicán. No confundir el señor de Sicán con el señor de Sipán. El señor de Sipán es un soberano mochica. Y cuando hablamos mochicas, hablamos entre el 0 y el 700 de nuestra era. ¿Verdad? Intermedio temprano, que fue enterrado con sus esposas, con sus sirvientes, llenos de oro, con sus hijos, con su perro lleno de oro, y que lo descubre Walter Alba. Ese es el señor de Sipán, mochica. Es un soberano mochica, o sea, entre el 0 y el 700. El señor de Sicán es un soberano de la cultura lambayeque. Lambayeque, o sea, entre el 1000 y el 1480. Quiere decir casi 500 años después, el señor de Sicán. Entonces, la cultura lambayeque, también conocida como cultura Sicán, no Sipán. Sipán es mochica, Sicán. ¿Ah? Que se instala en el actual departamento de Lambayeque, en la región de Chiclayo, y que tiene un mito que aparentemente es alguien que había venido del sur, un soberano que se llamaba Nailam, que venía del sur con varios barcos, con esos caballitos de Totora, y desembarcan, tienes educación física, ¿no? Desembarcan en la desembocadura del río La Leche, en Lambayeque, y ahí van a crear su pueblo, van a instalar primero, van a hacer un templo a su divinidad que se llamaba Aya Paek, de donde viene el nombre Lambayeque, y van a crear un palacio, un templo, Chotuna, que después van a cambiarlo porque hubo inundaciones hacia esa zona. Hasta que más o menos en los años 1300, 1350 son invadidos por los Chimú. O sea, este pueblo lambayeque dura más o menos entre los años 1000 y los 1300. El pueblo lambayeque, que se caracteriza por la construcción de pirámides, cerámica negra, brillosa, con estos dos puentes divergentes, ¿ves? Esa es la característica del Lambayeque, esos dos puentes que salen cada uno para su costado, unidos por un anza central. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, fueron los mejores orfebres del antiguo Perú. Fueron los que mejores trabajaron los metales, el oro, la plata, la tumbaga, que es una mezcla de oro con cobre. Todo esto fue encontrado en la tumba del señor de Sicán, no Sipán, Sicán. Tenía esta máscara, qué hermosa máscara, miren, en oro, y toda esta parte roja son incrustaciones en piedras. En piedras no en piedras, sino en conchas marinas de espóndilos. Esta piedra azul, la turquesa, hacía incrustaciones en piedra, hermoso trabajo, por eso se caracteriza este pueblo por su orfebrería, por su trabajo en metal. ¿De acuerdo? Entonces es la cultura lambayeque y es lo que vamos a hablar ahora, no es mucho realmente. Voilà, entonces, voilà, entonces vamos a compartir nuevamente, pero esta vez vamos a compartir la cultura lambayeque, que se había hecho también. Les había hecho, acá está, la cultura lambayeque.
¿Comparte o no comparte? Voilà. Entonces, cultura lambayeque, conocida también como cultura Sican, ¿de acuerdo? Sican, en donde, ahí les he dicho, en la región, en el departamento de Lambayeque, en la región de los ríos Jequetepeque, Saña, Reque y La Leche. Muy reducido, miren, un puntito nada más en el mapa del actual Perú, ¿ah? Pero que crecieron bastante en cuanto a su trabajo de metal y el trabajo de pirámides. Entonces, esta zona nada más, ¿ah? El río La Leche que baja de la cordillera hacia la costa, el río Lambayeque y el río Jequetepeque. En esta zona, en esta zona se desarrolla esta cultura lambayeque. En el norte, máximo hasta Piura, límite con Piura, y en el sur, máximo hasta límite con Trujillo. Entonces, Sican, donde en el departamento de Lambayeque. Cuando, aquí está, ¿no? La ubicación cronológica. Acá está la cultura lambayeque, ¿se dan cuenta? Más o menos tiene una parte que es Huari, casi por los años 700, 800, hasta el 1300, en el que fueron conquistados por los chimú. Son los chimú los que van a conquistar a los lambayeques. O sea, los lambayeques al comienzo era un pueblo más o menos de los Huari, y casi en el año, por el año 1000, ya empieza a desarrollarse como estado propio, hasta 1300, en que son conquistados, anexados por los chimú, ¿ah? Por los chimú. Entonces, cuando entre los años 700 más o menos y el 1350, ¿ah? Es el periodo de los lambayeques. Su origen se debe a hay una leyenda que narra el origen de este pueblo. Dice que hubo un gran señor, un gran soberano que se llamaba Nailamp. ¿De dónde viene? No se sabe. Se dice que vino del sur, puede haber venido de lo que quedaba de los pueblos Mochica, del norte, perdón, de lo que queda del pueblo Mochica, o de repente, seguramente que era alguien que venía del pueblo Huari, ¿no es cierto? Que venía del pueblo Huari y que había estado establecido más o menos en la zona de Trujillo, alguien que se peleó con los Huaris y agarró cientos de hombres y cientos de caballitos de totora, porque llegaron en una embarcación. ¿Se acuerda esos caballos de totora que usaban los mochicas? Bien, esos hombres llegaron en cientos de caballos de totora, llegaron hacia la desembocadura del río La Leche en el Océano Pacífico. Y ahí van a desembarcar. Van a desembarcar, caminan un poco hacia adentro y luego se instalan. ¿Ah? Dice, voilà, este valle es muy fértil, este valle es muy rico, acá vamos a instalarnos. Y construyen un palacio, un templo que le van a llamar Chot o Chotuna. ¿De acuerdo? Y ahí van a guardar, venían con su propio dios, traían un dios hecho en piedra verde que se llamaba Yampayek, de ahí viene el nombre probablemente de Lambayek. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo de hombres llegaron en embarcaciones de totora, dirigidos por su soberano Nailamp, así se llamaba, desembocan en la desembocadura del río Lambayeque, perdón, no La Leche, del río Lambayeque en el Océano Pacífico, encuentran que era un un valle fértil y rico, y deciden quedarse ahí. Construyen una ciudad con un templo que se llama Chotuna. ¿Ah? Y este templo está dirigido a su divinidad que se llamaba Yampayek. A la muerte de Nailam va a ser su hijo que va a seguirlo, se llama Xiun, y luego van a haber una serie de reyes que van a continuar con este pueblo. En un momento este pueblo se vio inundado por
estaba muy cerca del mar. Entonces deciden trasladarse hacia una zona más al interior, y ahí van a instalar otra gran ciudad, ¿ah? Otra gran ciudad donde los encuentran los Chimú cuando los invaden. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente se instalan en Chotuna, ¿ah? Y ahí hay unas pirámides que se le llama Batán Grande, hasta ahora quedan, y luego pasan hacia... Perdón. Luego pasan... Voilà, acá. Entonces desembocan acá, en la desembocadura del río Lambayeque, ¿ah? Avanzan un poco y van a crear esta primera ciudad que se llama Chot y Batán Grande. Pero como está muy cerca del mar y del río, se ve inundado y hacia los años 1200 pasan a Tucumán, un poquito más al norte. Y ahí construyen una gran ciudad donde se considera que es la pirámide más larga que hay sobre el planeta. Se la voy a mostrar en la foto. Tucumán. Y ahí llegan los chimús en el año 1350 y los invaden. ¿De acuerdo? Entonces, cuando entre el 700 y el 1350, donde en el departamento de Lambayeque, ¿cuál es su mito? El primer gobernante se llamaba Nailam, que llega por el mar con un grupo de hombres y decide instalar su pueblo ahí. Hacen primero una ciudad y un templo que le van a llamar Chotuna, donde se llama ahora, donde se considera Batán Grande hoy día, y luego van a trasladarse hacia Tucumán, ¿ah? Y todavía quedan las huellas de esa segunda gran capital, que son las pirámides de Tucumán. Esto es más o menos una representación que se ve en un textil. Aparentemente sería Nailam. ¿Ven? Ese tipo de embarcaciones. Así se sabe la historia, así se lee la historia, por las figuras que tienen en su cerámica, por las figuras que tienen en sus textiles. Ah, miren, ahí se habla del gran personaje, muy cargado en oro, que llega en ese tipo de embarcaciones a través del mar, se ven las olas. ¿Ah? Es así como se construye el mito de Nailán, fundador del pueblo Sican o Lambayeque. ¿Cuáles son sus principales manifestaciones culturales? En gran medida su arquitectura. Es cierto que hoy día, como construyeron en adobe, hoy día gran parte de sus construcciones, de sus ciudades, están deterioradas por la lluvia, por el tiempo, se ven como si fuesen montañas, pero en su época eran grandes pirámides, ¿ah? Con muros de adobe completamente coloreados, con imágenes propias de su divinidad, Yampaek, de Nailán y muchas imágenes de divinidades marinas, porque estaban pegados al mar. ¿De acuerdo? Pero también tenían rampas, tumbas subterráneas, eran grandes ciudades. Entonces, en cuanto a su arquitectura, hay dos grandes ciudades que quedan. Batán Grande, que era el primer templo, ¿ah? De Chotuna, Batán Grande, y luego los templos, la ciudad de Tucumán, ¿ah? Las pirámides de Tucumán. Acá están. Entonces, miren, este es Batán Grande, el primero, el que está aquí, ¿ah? Batán Grande, fue su primer templo. Es una pirámide, ¿se dan cuenta? O sea, eh, parece un cerrito natural, pero no, es pirámide, y todo eso que se ve es el agua que ha lavado la tierra de los adobes y le da esa forma. Ah, pero miren, sus muros están totalmente decorados, ¿ah? Por este tipo de friso en alto relieve, donde hay muchas escenas marinas. Y es curioso cómo toda esta representación
se parece enormemente, son las mismas casi que vamos a encontrar después en Chan, que pertenece a la cultura chimú, algunos años después. Su última morada, su última ciudad es esta, la que está acá abajo, que también lamentablemente no está en muy buen estado, pero que de todas maneras permite observar que es la pirámide más larga que existe. Es una gran pirámide, miren. Esas son las pirámides de Tucumán. Igual, el mismo tipo de decoración, pero acá se observa que los muros no solamente estaban decorados, sino estaban coloreados. Acá hay la huella, donde está esta persona tomando fotos, las huellas de este muro. Miren cómo tienen pinturas, dibujos en colores rojos, celestes, en distintas tonalidades. O sea que los muros no estaban como se ven aquí, calato. Los muros tenían una capa aparentemente de yeso y sobre eso tallaban y pintaban. Entonces eso lo encontramos en Tucumán. Entonces, manifestaciones culturales, primero su arquitectura en construcciones de pirámides, a diferencia de los chimú que veremos después. Los chimú no hicieron pirámides, fueron ciudades planas, de un solo piso si quieren. Estos no eran pirámides que medían 17, 18 metros. Su cerámica tiene bastante parecido con la cerámica mochica al comienzo, pero luego adquieren su propia característica. Lo que es curioso es que regresan a la cerámica monocolor, un solo color. Cuando ya los nazcas antes habían dominado el color, ellos regresan a ser monocolores, a utilizar el color negro brillante, marrón brillante, gris brillante, pero un solo color en su cerámica. Y se caracteriza por esta forma, miren, por esta forma de pico divergente hacia ambos lados, bien divergentes, unidas por un gasa central. Esa es la cerámica del pueblo Sicán. Sicán, y no Sipán, Sicán. También, y esta yo vi que era una pregunta de exámenes, igual que los tiahuanacos se caracterizan por sus vasos que le llamaban quero, ellos, los lambayeques, se caracterizan por este tipo de personaje que se ven en muchos de sus huacos, que se le van a llamar huaco rey, el huaco rey, que aparentemente es la representación de su primer rey Nailam. Es ese personaje el que está representado. Características son sus ojos almendrados. Miren los ojos aquí, en el huaco rey. Característica, ojos almendrados. Este también. Entonces, este tipo de cerámica representa a la cultura Sicán o a la cultura lambayeque. Esos dos picos divergentes completamente unidos por un azapuente y la presencia de los huaco rey. Pero lo más importante en ellos fue su manifestación de orfebrería, el trabajo en metal. Muy bien conocieron, supieron fundir y trabajar el oro, el cobre, la plata, la tumba, que es una mezcla de oro con cobre, y las incrustaciones con piedras. Utilizaron piedras preciosas como el lápiz lazuli, la turquesa, esta piedra azulita es la turquesa, pero también conchas como las póndilos, que es una concha que viene del mar ecuatoriano, de aguas calientes, que tiene un color rojizo, rosado, medio morado también. Estas son piezas que pertenecen a la cultura Sicán, esta máscara, este es el famoso tumi, que después también los chimú lo utilizan. Miren este vaso con incrustaciones en turquesa. Entonces, la característica de los Sicán es la orfebrería, el trabajo en metales preciosos.
Y este es el famoso señor de Sicán, no de Zipán. Miren lo curioso cómo fue enterrado, de cabeza. Así se ha encontrado, con dos mujeres, aparentemente sus esposas, también sacrificadas, y dos niñas después. Miren la cerámica que se encontró, la que les estoy explicando, con esos dos picos divergentes. Ah, miren esta gran mano trabajada en oro, la máscara, que es la misma que está acá, con incrustaciones en diferentes piedras. Todo lo que es rojo es espóndilos, pero hay oro, hay plata, muy gran trabajo de orfebrería, los señores de esta cultura, Sican o Lambayeque. Con esto terminamos esta primera cultura del intermedio tardío, la cultura Lambayeque, que se caracteriza por su trabajo de metales, incrustaciones en piedras preciosas y por su arquitectura, construyendo ciudades en pirámides y por su cerámica con picos divergentes. Ahí los dejo, jóvenes. Gracias por su atención. Se corta. Entonces, mañana nos vemos en la clase Zoom. ¿Ah?